John Elliot es un americano que se instala en Buenos Aires con el primer estudio de fotografía en la Plaza Victoria, ofreciendo lo que se ofrecía en ese momento, que era retratos. Y bueno, estamos en la época donde las guerras entre los países de Sudamérica por cuestiones de límites y también en el proceso civilizatorio que se quiere arrasar con los pueblos originarios. Entonces ahí tenemos la campaña del desierto de Alberto Roca, argentino. Hay otro nombre muy importante en la fotografía que genera un espacio y un reconocimiento y una firma, que es Alejandro Whitcomb, que comienza en 1878, pero se afianza a comienzos del siglo XX y su nombre sigue vinculado no solamente en la fotografía, sino también en las artes visuales en Argentina. En Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires. Buenas tardes, Luis. Diego Villar de Montevideo, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. La llegada de la fotografía a la Argentina se produjo en 1843. Esta es la primera noticia fehaciente que tenemos a través de un aviso en la Gaceta Mercantil que puso el daguerrotipista americano John Elliot. El primer daguerrotipo fechado y con un autor cierto es el retrato del gobernador de Salta, Miguel Otero. El autor fue John Bennett y la fecha es del 15 de octubre de 1845. La actividad fuera de Buenos Aires, en el interior, también fue más dificultosa aún que en Buenos Aires. Por ejemplo, en Corrientes, el primer daguerrotipista fue un italiano, Aristide Stefani se llamaba. Y estuvo así 2 años ganándose la vida con oficios diversos. Enseñaba italiano y francés, aritmética comercial, contaduría de libros, artesanía de abanicos en papel. Es decir, digamos que mal vivía, ¿verdad? ¿Cuál era la función que cumplía esa fotografía? Bueno, era la función que cumplió siempre el retrato, ¿verdad? La función de eternizar el rostro de una o varias personas, con la característica particular del daguerrotipo, que es una sola imagen sin negativo, ¿verdad? Pero función, siempre la función incluso que tuvo antes del daguerrotipo, antes de la fotografía, la pintura, ¿verdad? Los primeros exponentes propiamente argentinos de la fotografía, ¿cuándo empiezan a aparecer? Digamos, los daguerrotipistas argentinos, el primero conocido fue Antonio Pozzo, que llegó al país siendo niñito, un italiano en realidad, pero digamos, tenía 5 años cuando llegó al país, de modo que podemos considerarlo un nativo. Fue el primero, ciertamente hay un daguerrotipo de él tomado a Urquiza inmediatamente después de Caseros. Vivió mucho tiempo y fue además el autor de primeros álbumes de los 2 álbumes, digamos, sobre la primera campaña al desierto de General Roca. Pero bueno, en
en general los daguerrotipistas eran extranjeros. En ese periodo también aparece la Guerra de la Triple Alianza, que fue documentada por un grupo de fotógrafos provenientes desde Uruguay. Sí. ¿En Argentina hubo algún movimiento así también de fotógrafos a cubrir hechos que trascendieran lo costumbrista o el propio retrato? Bueno, justamente la campaña del desierto, digamos, que no tiene fotografías de combates, tiene solamente fotografías de prisioneros y fotografías de los lugares que se iban, por la que iba avanzando el ejército de Roca, ¿verdad? Digamos, ese tipo de fotografía que podría asociarse, digamos, la protofotografía de reportaje, estuvo siempre relacionada con fenómenos civiles, por así decirlo. Antes de la terminación del siglo XX, surgieron tres tipos de fotografías importantes. Una de ellas fue la fotografía amateur. La fotografía que hicieron fue muy importante porque estaban decididos a demostrar que este país era un moderno. Por lo tanto, hicieron expediciones hacia el norte y sacaron muchísimas fotografías acá en Buenos Aires. La colección está en el Archivo General de la Nación y hay más de 2.000 fotos de Buenos Aires mostrando el desarrollo, la expansión de la ciudad. La otra fotografía que se inauguró en el 19, pero sí, sobre el final del 19, fue la fotografía de reportaje con el inicio de Caras y Caretas. Esta fotografía es una fotografía naturalmente mucho más flexible, la fotografía de vistas y costumbres, y se ocupó de aspectos que la fotografía de vistas y costumbres no tocaba. Para dar un ejemplo, en la fotografía de vistas y costumbres se hacían imágenes, la Penitenciaría Nacional exterior, como uno más de los edificios importantes. En Caras y Caretas se hacía una nota sobre lo que es. Por lo tanto, era una fotografía que entraba a la intimidad de la fotografía de vistas y costumbres, donde la fotografía de vistas y costumbres no entraba. Por otra parte, la fotografía de reportaje, que además era semanal, echó por tierra el negocio de la fotografía de vistas y costumbres y de los álbumes del siglo XIX. Se edita en Madrid el libro Lo que se ve, de la fotógrafa argentina Adriana Lestido. Es un libro que se publica 3 años después de una muestra retrospectiva que se hace de la fotógrafa en Buenos Aires, que también se llamó Lo que se ve y que abarcó 3 décadas del trabajo de la fotógrafa. Es una fotógrafa que empieza a trabajar hacia finales de la década del 70
y además de hacer su trabajo como fotoperiodista en distintos medios de Buenos Aires, empieza a desarrollar algunos trabajos de corte más personal, con una mirada bastante particular, siempre trabajando en el blanco y negro. Este libro, como también la muestra, recoge 4 o 5 de los proyectos más importantes de la fotógrafa. Uno de los primeros proyectos que ella presenta en el libro es Hospital Infanto Juvenil, que realiza de 1986 a 1988, en donde lo que busca es mostrar la situación en estos distintos hospicios de la ciudad de Buenos Aires. Otro de los proyectos incluidos en el libro es Mujeres Presas, que comienza en 1991 cuando hace una serie de fotografías en el penal número 3 de Ezeiza. Y empieza a involucrarse a lo largo de 2 años con la vida cotidiana de estas reclusas. Y es aquí que también empieza a desarrollar más en profundidad una visión femenina y particular de ella misma, también reflexionando sobre cuál es el rol de la mujer, que después se ve reflejado en su proyecto más largo, más ambicioso y más profundo, que se llamó Madre e Hija. Otra de las series importantes de este libro se llama El Amor, en donde ella se distancia un poco de esa preponderancia de la mujer y empieza a incluir a lo masculino desde su visión como fotógrafa. Es un libro que está editado en un papel de mucho cuerpo, lo cual le da al objeto mucha presencia. Es un libro bastante grande, importante, pesado, y que se permite a su vez a lo largo de las páginas dialogar con pequeñas frases, pequeños poemas, tanto de John Berger, el británico, como de Clarice Lispector o como de Pizarnik, para poder justamente incluir algunas reflexiones que trasciendan lo meramente fotográfico. Una práctica, una escuela de fotoperiodismo argentina que fue muy sólida, muy fuerte, hasta el quiebre institucional. Sí. Y que eso también marcó un nuevo quehacer, una nueva estructura, como también pasó en los distintos países de América Latina, ¿no? Esa práctica no solamente informativa, sino documental, intentar registrar lo que estaba ocurriendo en la medida de lo posible, y que no es hasta el regreso a la democracia que se empiezan a plantear nuevas formas de hacer fotografía. Claro. En lo fotoperiodístico hay un hecho muy importante, que es en un taller que se realiza en Buenos Aires y particularmente en La Plata, en 1989, en donde 3 fotógrafos del Magnum hacen un taller para fotógrafos, fotoperiodistas de toda la región, particularmente Argentina, pero también fueron algunos uruguayos, que marcó un antes y un después de esa práctica, y que marcó una forma diferente de ver, o por lo menos intentar adaptar otra forma de ver a esa estructura sólida y rígida que venía del régimen dictatorial. Malvinas, al contrario de la dictadura, quién sabe, tiene un tratamiento un poquito más difícil, o ha sido menos analizado o menos aceptado. Yo creo que las dos situaciones son como heridas que todavía están cicatrizando, y tengo la sensación de que precisamente sobre el terrorismo de Estado y toda esta situación de la dictadura, en el campo de la cultura y del arte hay como más manifestaciones y se han explayado más manifestaciones, ¿no? En el campo de la cultura y del arte es poco lo que se ha trabajado sobre Malvinas, un tema que resulta espinoso por el vínculo que hay con la dictadura, con lo militar, con el tema de la guerra. Este trabajo duró un tiempo largo, tardé casi 14 años, casi 15 en hacerlo. ¿Cuándo empezó? ¿90 y algo? Empecé en el 90, fines del 93, 94. Uf. Y terminé en el 2000, lo presenté en el 2008. Lo que no quiere decir que haya estado todo el tiempo trabajando en esto, pero esta cosa de nuestros países, de que cuando hay tiempo no hay plata y cuando hay plata no hay tiempo, hizo que de alguna manera se prolongase más de lo que hubiera sido normal, ¿no?
tu idea original? Mi idea original en el 94 era darle cara a los veteranos y sacarlos de una suerte de grupo colectivo en el que estaban instalados, ¿no? Un poco estereotipados. Estereotipados también por la difusión que hacen los medios de difusión, que en realidad habitualmente para los 2 de abril, la fecha de la llegada de las tropas a Malvinas, hacen siempre alguna nota en donde el veterano pobre aparece delante de una casa humilde, el veterano que juega al fútbol aparece delante del arco de fútbol, el veterano que... Digamos, estos estereotipos que también los condenaron a tener una imagen de que el veterano era el que vendía bolsitas por la calle, bolsitas de residuos por las casas o una revistita en el colectivo, ¿no? Bueno, la idea era un poco mostrarlos como personas, como seres humanos. El 90% de las fotografías son de conscriptos, o sea, de soldados que en ese momento estaban bajo bandera, no eran gente de carrera. ¿Cómo los elegiste? ¿Cómo los abordaste a cada una de las personas? Mira, al principio fue un poco costoso, pero finalmente entré en contacto con la Federación de Veteranos de Guerra, que funcionaba en aquel momento y que nucleaba todos los centros. Y después, de alguna manera, a través de esos centros me fui conectando con unos y con otros. Y en la medida en que de repente hacía un viaje para dar un taller o para hacer algún trabajo de publicidad, me quedaba un tiempo más en el lugar y aprovechaba para hacer alguna toma, ¿no? En el lugar estamos hablando del interior de Argentina. Claro, sí, sí. ¿Son la mayoría en interior o no necesariamente? La mayoría, porcentualmente, creo que hay una mayoría de soldados afectados que son del interior del país. En el caso de la muestra es más o menos equilibrado. Hay fotografiados en Corrientes, hay fotografiados en Ushuaia, para marcar así puntos muy distantes. Claro. Hay de Santa Rosa en La Pampa, de Mendoza, de Santa Fe, de Buenos Aires. No hay de todo el país, pero sí hay de distintos puntos del país. ¿Y cómo era el abordaje? Cuando tú encontrás al próximo fotografiado, ¿cuál es la propuesta? Mira, yo explicaba realmente lo que estaba queriendo hacer, que era esto, darle cara a ellos, que la sociedad vea sus caras, que se vea si hay algo que une esas expresiones, esas miradas o no, si es que hay una forma de homogeneización por haber vivido esa situación tan extrema en algo de sus rostros, y que de alguna manera no quería ni por asomo trabajar con el cliché de este niño pobrecito de la guerra o estos otros clichés que armaban los medios de difusión. Claro. Yo siempre entiendo que el retrato es como una cosa ficcional, digo, no es, esta persona es así, esta es solo una parte de esa persona, digo, no es la esencia de esa persona. Sería muy pretencioso de mi parte que en una fotografía, solo en una imagen, se puedan plasmar la multiplicidad de facetas que todos tenemos, ¿no? Claro. Digo. Pero en el acto fotográfico había como una intimidad, se animaban a abrirse un poco. Sí, si yo lo buscaba así, con otros establecía más distancia y mantenía un silencio que de alguna manera los enfrascara más en su pensamiento. Es siempre una cosa, el retrato es siempre una cosa así como de confrontación, ¿no? Entre el retratado y el retratista. Vamos a hablar un poco de esta muestra que tiene a tu padre como protagonista y a su muerte, ¿no es cierto? Contanos cómo surgió, cuál fue la necesidad de hacer este trabajo. Esto comienza, yo estaba en Nueva York, él ya venía enfermo y se sucedieron dos momentos, digamos, o
dos cosas simultáneas. Yo estaba siendo padre de mi hija Catalina y él estaba enfermo, cada vez complicándose más su salud. Entonces empezó esta cosa por Skype que yo le presentaba a mi hija o jugábamos, él en Buenos Aires y yo en Nueva York con ella, junto con mi madre también. Y ahí empecé a notar cosas, como por ejemplo que mis padres empezaban a hacer como una performance para ella, en la cual se daban un beso en la frente. Y lo que termina disparando en realidad es un momento en que mi padre se despide con un beso con ella. Y es como que me cae una ficha y enseguida agarro una cámara y empiezo a fotografiar la pantalla, como algo instintivo, no con ningún plan ni ninguna otra cosa. Pero enseguida me doy cuenta por qué cuando las empiezo a ver, empiezo a darme cuenta que tenía que ver con esa cosa de que se estaba despidiendo. Después empiezo a darme cuenta que ese momento es el momento que estábamos compartiendo y que de alguna manera, como documentaba otras cosas, me parecía que ese momento era bueno documentarlo y empecé a grabar las conversaciones. Por Skype. Por Skype. Y entonces, porque me había encontrado un día animando esos cuadros, que eran cuadros fijos de fotos, que de alguna manera encontré un programa y empecé a animarlos y darles como movimiento. Entonces fue ahí que en realidad recurrí a un programa para empezar a grabarlos. Y después en uno de los viajes de vuelta, porque yo iba y volvía de Nueva York y lo acompañaba a él a médicos, mi madre me pide que de alguna manera vaya a hablar con su médico de cabecera y le pregunte cuánto tiempo más le queda. Y ahí es donde me entero que de alguna manera ya había vivido más de lo esperado. Y se sucede también que mi padre estaba muy preocupado porque justamente él decía que no iba a dejar nada por lo cual iba a ser recordado, ¿no? Y yo le decía, estamos nosotros, pero él me decía, vos tenés tus fotos. Entonces, después de esa vuelta de ese médico, yo fui así de nuevo, como un impulso, le dije, papá, creo que hagamos unos retratos. Y nos sentamos y yo le tomé 11 placas a él, que son estas, y le pedí a él que me tomara una a mí de la misma manera, ¿no? Son todas en un mismo día, son las 12 tomas que hicimos, en las cuales él simplemente abre y cierra los ojos. Yo le voy pidiendo que piense en determinadas cosas, en su familia, en su vida, y básicamente eso es lo que para mí, o sea, no aparece como algo en primer plano, pero es lo que de alguna manera lo motiva a él a esos mínimos cambios de gestos, ¿no? Todo fue parte de una colaboración con mi familia, ¿no? En la cual mi hija también tomó bastante rol. Pero los videos de Skype también tuvieron que ver con eso, con momentos en los cuales eran mis hermanos cuando yo no estaba o cuando yo estaba, movíamos la computadora que estaba arriba de una mesita para que nos pudiéramos comunicar con mis padres. Y así fue como en los últimos momentos de su vida y yo grabé hasta el final. De alguna manera nos turnábamos con mi hermana, que también había quedado fuera del país, en Los Ángeles, con la misma necesidad de verlo, ¿no? O sea, los dos no llegamos a volver a tiempo, aunque volvíamos todos los años, para cuando él falleció, y nos turnábamos, porque los dos tuvimos ese impulso fuerte de estar ahí con la familia, y es donde, de alguna manera, Skype se volvió esa manera de estar y al mismo tiempo de no estar.